Bueno, a ver, yo se los recomiendo si no lo vieron. Creo que ha sido uno de los fragmentos más repetidos en las últimas 24 horas en todas las redes sociales en la Argentina. Martín Cobán, buenas noches, ¿cómo estás? Lo había visto, me pone nervioso verme, así que no me Bueno, no veo. te preocupes, hagamos de cuenta que no nos está viendo nadie. No, no, verme yo, los demás pueden ver lo Sí, que quieran. a ver, hay algo ahí, creo que ha quedado plasmado, que es por un lado un sector de la sociedad que niega lo que sucedió y en todo caso que postula que hay que debatir el número de 30.000. ¿Qué pensás? Es una discusión que hay que dar una y otra vez. No lo pondría necesariamente en términos de negación-afirmación. Sí. Ellos dicen, digo, la definición de negacionismo en la Alemania de posguerra tenía que ver con estrictamente decir no hubo campos de exterminio. Yo no trasladaría mecánicamente una Ujú. situación a otra, o mejor dicho, no trasladaría mecánicamente un planteo al otro. Sí. Acá hay una discusión abierta y no veo por qué no estaría abierta. Yo creo que hay posiciones completamente equivocadas o malintencionadas, eventualmente pueden resultarme deplorables. Frente a eso lo que hay que hacer es una y otra vez dar la discusión, presentar la argumentación y confrontar. Ujú. Vos decías en ese fragmento, que me parece muy, muy importante, que uno no puede discutir el número, ¿no? Porque lo que se busca es justamente eso, ¿no? Discutir si fueron 30.000 o si fueron menos. Digo, ¿por qué decías que no Yo se lo puede que discutir? diría, yo te diría, Julián, porque digamos, el negacionismo es un modo de cerrar la discusión, decir no pasó nada, o no, Sí. negar. Establecer una única fórmula que no pueda discutirse también es un modo de cerrar la discusión. Yo Ujú. creo que hay que dar una y otra vez la discusión y que esa es la manera de elaborar colectivamente una memoria Ujú. en la disputa de versiones y posiciones y perspectivas. Insisto, con algunas uno está en desacuerdo, otras Sí. las podemos presentir o considerar malintencionadas, en muchos casos incluso deleznables. Incluso en esos casos considero que lo que hay que hacer es presentar los Ujú. argumentos y dar la discusión. La cuestión es que efectivamente no se discute, o yo te diría, Sí. la cuestión es qué estamos discutiendo cuando se supone que estamos discutiendo el número. Porque no estamos discutiendo, no es una pugna de... O sería muy elemental pensarlo como una pugna, una confrontación de una cifra contra la otra. Si no nos preguntamos cuáles son los criterios que estamos involucrando al discutir eventualmente cifras. No se discuten las cifras. Y lo que se presenta o aparece como una discusión de cifras es una discusión sobre criterios de la verdad, criterios de interpretación histórica. No es un problema aritmético, ¿no? No tenemos que decir, bueno, a ver, acá hay dos vasos, vos cuántos contás, dos, yo cuánto cuento, dos. Estamos frente a una figura histórica singular, la del desaparecido, con una inflexión política histórica singular, que es la condición del desaparecido. Por lo tanto, no estamos ante un problema aritmético, como si dijéramos, ¿cuántas copas ves vos en esa Ujú. mesa? Yo veo tres, yo veo dos, y abrimos una discusión sobre cuántas copas hay ahí. Porque no se trata de cuántos cuerpos hay, cuántos muertos hubo, porque no hubo muertos, hubo desaparecidos. La dictadura, el terrorismo de Estado, produjo esa figura singular y especialmente siniestra. Y fue parte de específica de los dispositivos del terrorismo de Estado. Que no hubiese muertos y cuerpos, y por lo tanto información de lo que Ujú. pasaba, sino que la represión fuese clandestina, como en gran medida fue, ilegal, como fue, que los cuerpos no estén, que los cuerpos no aparezcan, que no se sepan dónde están, y eso constituye la figura del desaparecido. Entonces, no se discuten números sin discutir criterios de establecimiento de una verdad. No discutís solamente una verdad, digamos, en cualquier discusión. Lo que pasa es que esta es particularmente grave. Vos discutís una verdad y discutís criterios de establecimiento de la verdad. Porque si no discutís una cosa, no estás Sí, sí, discutiendo bien claro, la otra. claro, claro, claro. ¿Cuáles son los criterios de establecimiento? Los criterios de establecimiento de una verdad frente a la figura del desaparecido. En muchos casos lo que yo considero es que se enfoca o se aborda el problema, y es esta la discusión, o una parte de la discusión, como si se tratara de muertos, como si hubiese habido una confrontación armada, represión, muertos. Y se pretende establecer una certificación, Ujú. como se podría eventualmente certificar muertos y cuerpos, cuando acá lo que hubo es sustracción de cuerpos y desaparecidos. Entonces, ¿cómo establecer la verdad histórica, que es lo que nos interesa efectivamente? Ni los mitos, no, hay mitos, hay símbolos, no es una cuestión de cifra Sí, simbólica, sí, sí, es la entiendo. cifra que establezca la verdad de lo que Ujú. pasó. ¿Cómo se establece? Cuando lo que pasó es la desaparición y los cuerpos no están y no sabemos dónde están. ¿Cómo se contabiliza eso? Entonces, discutir la cifra es discutir los criterios de verdad histórica Ujú. frente a los hechos que pasaron. Presentar cualquier cifra,
con la premisa de una certificación fehaciente Sí, para las características de los hechos que ocurrieron con el terrorismo de Estado es falso de por sí. claro, busca cerrar la discusión, decís vos Y, directamente. y torcerla, hay una, ¿cómo decirte? Hay una falsificación en el planteo. Claro. Hay una falsificación en el planteo, es decir, contemos lo que hay, ese planteo, establezcamos la cifra fehaciente de lo que hay, cuando lo que hay es desaparecidos, es decir, cuerpos que no están, información que nunca se dio, archivos que nunca se abrieron, cuando no sabemos dónde están. Entonces, plantear el planteo en términos de certificación fehaciente, el planteo ya es falso, porque dispone una manera de encarar las cosas que es falsa respecto de lo que ocurrió. Tenemos los desaparecidos, podemos pensar también en los que en aquel momento eran bebés y fueron secuestrados. Y permanecen en condición de tales, hoy son adultos, pero permanecen en condición de tales, no saben quiénes son, siguen despojados de su identidad, siguen sin el derecho a conocer su historia y con ese conocimiento elegir qué de su pasado, qué de su familia, dónde quieren ubicarse, qué nombre quieren llevar. El derecho a la identidad que les ha sido despojado, porque se los robaron, cuando eran bebés, cuando nacieron, y esa condición se mantiene hasta el día de hoy. Ya que sostienen con tanta firmeza la posibilidad del establecimiento fehaciente y lo exigen, no solo lo plantean, lo exigen, ¿por qué no dicen dónde están esas personas? ¿Por qué no nos dicen? Porque abuelas de Plaza de Mayo los están buscando uno por uno y encontrando muchos, por suerte, porque han hecho y siguen haciendo un trabajo extraordinario, uno por uno con el banco de datos. Los que cultivan con tanta firmeza el establecimiento fehaciente, bueno, ¿por qué no nos dicen quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿En manos de quién están? ¿Quién se los llevó? ¿Quiénes son hoy? Y les devolvemos el derecho a elegir su historia y su identidad. Porque ese despojamiento sigue ocurriendo hoy. Y esa situación nos enfrenta, me parece a mí, a la verdad de lo que ocurrió en esos años y se traslada hasta el día de hoy. Y es muy doloroso, Represión ¿no? clandestina e ilegal. Plantear una contabilidad y revolear números o exigir, a mí me parece más siniestro y casi cínico exigir, tras el ocultamiento. Hoy comentaba, nosotros ya en el restablecimiento de la democracia, marchábamos y entre las tantas cosas que cantábamos, que gritábamos, que exigíamos en las calles, eran que digan dónde están, ¿no? Los desaparecidos, que digan dónde están. Que hoy se nos devuelva la pregunta a las víctimas o a quienes nos solidarizamos con las víctimas. La pregunta de que digan cuántos son, nosotros preguntamos, que digan dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sabemos dónde están. ¿Qué hicieron con los cuerpos? ¿Dónde están hoy los cuerpos? ¿Y dónde están hoy las personas que fueron secuestradas y que siguen en condición de tales? Entonces, ese es, para mí, el cuadro de situación de una perspectiva histórica sobre lo que pasó con el terrorismo de Estado. Ocultamiento, ilegalidad, clandestinidad. Entonces, ¿qué clase de contabilidad límpida nos están exigiendo? El planteo es falso. Martín, repasando un poco digamos, tus tareas, tus obras, es muy notable cómo mucho de lo que ha sucedido en dictadura, vos lo tomás y lo incorporás, ¿no? En ciencias morales, confesión, digo, hay muchos trabajos tuyos. ¿Qué te pasa con eso? Me pasa algo distinto a lo que puedo llegar a estar transmitiendo ahora cuando hablo. No estoy nervioso, hablo con vehemencia. Me pasa con las clases. Yo me quedaría escuchándote toda la noche. No, pero yo bueno. te agradezco, pero me pasa con estos temas que me interesan mucho y me electrizan por pasión, esa es la verdad. La literatura también me apasiona y también me electriza, pero a la hora de escribir, la literatura no funciona, no para mí al menos, como una transposición de lo que uno piensa. O sea, esto que yo estoy planteando ahora no es lo que yo traspaso a los libros. No pienso en la literatura como un campo donde cada autor expresa sus ideas, dirige sus ideas. Pienso en la literatura de otra manera. No estoy yo tomando posición de manera directa. Claro que hay un posicionamiento y una perspectiva. Pero no es la expresión de como puedo estar haciendo yo ahora. Ahora no estoy haciendo literatura, estoy conversando con vos. Yo te diría, en las novelas que mencionaste, un aspecto que me interesó muchísimo indagar, pero ¿ves? Uso la palabra indagar. Y no necesariamente lo indago desde mi perspectiva, desde mi experiencia histórica de mi vida de niño o adolescente durante la dictadura. Que, digamos, fueron las condiciones sociales de posibilidad para lo que pasó. Hay algo que dice Pilar Calveiro, en ese libro extraordinario que es Poder y Desaparición, que es
existen centros clandestinos de detención durante la dictadura, ella estuvo detenida ahí. Y se plantea esta cuestión. ¿Qué condiciones tiene que haber en una sociedad determinada para que en esa misma sociedad puedan existir centros clandestinos de detención? No es un problema de reparto de culpas ni de levantar el dedo a buscar culpables. Es una interrogación sobre cómo pudo pasar lo que pasó. Claro, qué importante. Ante estos hechos, además, que uno dice, ¿cómo pudo pasar esto? Justamente, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cuáles fueron las condiciones de posibilidad? Y sobre todo, en este punto, ¿cuáles fueron las condiciones de posibilidad en una vida que seguía transcurriendo normalmente? Yo te diría que eso es algo que en las novelas que escribí es algo que quizás sea parte de lo que creo que busco o exploro. La manera en que se tocan lo aberrante y la normalidad. Porque lo aberrante no puede funcionar, incluso el terror, no puede funcionar si no se naturaliza de alguna manera y naturalizado traspasa a una rutina, lo cual no lo suaviza, al revés, en cierto modo lo vuelve más terrible. Más terrible. Y la literatura para mí tiene enormes posibilidades de indagar en esos mecanismos, de qué manera eso traspasaba y funcionaba en las vidas cotidianas. Martín, te agradezco muchísimo. Por favor, un placer. Ha sido un gustazo enorme. Lo mismo.